Bien, hoy día, eh, un día especial, ¿cierto? Hoy día el mundo cristiano celebra la resurrección de Jesús. Y, y la verdad es que, no sé si la palabra correcta, es fácil compartir con respecto a esto, pero yo pensaba en algo y quiero que meditemos en algo, porque generalmente, o no sé si es una percepción mía, pero quiero planteárselo. Cuando hablamos de Semana Santa, se exalta mucho el sacrificio de Cristo. Y no estoy rebajándole el valor que eso significa, porque por su sangre nosotros fuimos salvados. Su sufrimiento nos dio vida a nosotros, les dio sentido y propósito. Pero si ustedes se fijan, en esta Semana Santa se habla mucho de la pasión de Cristo y como que se habla menos de la resurrección. No sé si es una percepción mía, pero tenemos, no sé, el Vía Crucis y un sinfín de cosas que nos hablan de la pasión de Cristo. Y, y eso también hace que hay una percepción que es un tiempo de recogimiento. Bueno, el Señor en la cena dijo que lo recordáramos, pero no con un espíritu como matándolo cada Viernes Santo. No sé si me logro explicar. Entonces creo que muchas veces se le da mucho énfasis o demasiado y se menosprecia, no sé si es la palabra correcta, pero quiero hacerme entender, y no valoramos lo que significa la resurrección. Porque en realidad todo el sufrimiento de Cristo no tiene sentido si Él no hubiera resucitado, ¿ya? Entonces, pero muchas veces somos dados a ver este Cristo crucificado y en muchos lugares está ahí crucificado en la cruz, pero no olvidamos que Él resucitó y dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, eso nos da a nosotros, yo creo que, y yo quiero hoy día yo creo que voy a nombrar muchos pasajes de cosas que ya sabemos, pero creo que es importante ponerlas en el lugar que corresponde, porque la resurrección, o sea, sin resurrección, nada de lo que nosotros podamos hablar o predicar tiene sentido, porque nosotros estamos celebrando y recordamos su pasión porque no solamente murió, sino que resucitó, y esa es la esperanza que tenemos en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la teología del reino, eh, hay hay tres eventos que son fundamentales y que nos hablan de la irrupción del reino de Dios. Jesucristo comenzó su ministerio diciendo esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero que dijo. Entonces, cuando nosotros logramos comprender esta teología del reino, que el reino se acercó, que el reino está en medio de nosotros, eso decía Jesús, el reino está en medio de ustedes. Bueno, hay tres eventos que son la crucifixión, su resurrección y Pentecostés, que marcan la irrupción del reino de los cielos en la tierra, la irrupción del reino de los cielos en nuestros corazones. Entonces, eh, el Señor mostró su amor al dar a su Hijo mostró todo su amor en dar su vida por nosotros. Esa es una parte. La resurrección le da fundamento a todo eso y nos da esperanza. Entonces yo hoy día quiero hablar un poco de esto, lo que significa en el fondo que Jesús haya resucitado. Tenemos claro que Él pagó, que la gracia y su amor era un amor como cantado. Su amor es incondicional, o sea, sin condiciones. No hay condiciones posibles que yo pueda cumplir para que Dios me ame. Dios me amó tal y cual soy. Tal y cual soy, un amor sin condiciones, incondicional, inmerecido, y eso lo tenemos claro, y Él lo demostró al ir a la cruz. Pero lo que le da sustento a toda nuestra vida, lo que proclamamos, nuestra esperanza, es que Él al tercer día resucitó. Quizás para nosotros tenga un significado distinto o no podamos apreciar mucho esto, pero quienes vivieron en los tiempos de Jesús sí entendieron y asociaron muchas cosas.
que él haya muerto cuando estaban celebrando la Pascua le da un significado muy importante. Ellos entendieron qué pasaba ahí. De hecho, hay algunas palabras, no lo voy a compartir hoy día, que hacen relación a la salida de Egipto con la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Estaban celebrando la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que eran eventos que celebraban en el transcurso de la liberación de Egipto. Entonces, tenía muchos significados para ellos y tiene mucho significado para nosotros. Entonces, en varias ocasiones podemos ver en la Escritura que Jesús les dijo a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y les dijo, los líderes religiosos es necesario que me van a tomar preso y me van a matar. Poco antes de eso, bueno, que nada de eso te acontezca, le dijeron sus discípulos, porque no entendían, no habían captado cuál era la misión de Jesús. Bueno, él después le habló y les contó un poco de esto. Y quiero ver aquí, les quiero leer un pasaje para situarnos en el contexto. En Lucas 24, del 1 al 9, le voy a leer. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Está hablando aquí que las mujeres cercanas a Jesús iban. El día anterior era el día de reposo, entonces no pudieron hacer ninguna de estas ceremonias que hacían con los difuntos, que los ungían, los vendaban y todo, no lo habían podido hacer. Entonces fueron el domingo muy de mañana, pasado el día de descanso, el sábado, y partieron allá. Y ese es el contexto aquí. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, dice, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y les dieron la buena nueva de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Habla a los 11 y los demás. ¿Ya? Generalmente se habla de los 12 apóstoles, pero eran mucho más los discípulos que estaban ahí. ¿Ya? Eran los 12 principales. Bueno, aquí dice, habla de los 11, ¿cierto? Y habían otros más. Entonces, a pesar de que Jesús había dicho esto, se los había conversado antes, más adelante, no lo voy a leer, pero más adelante dice que iban dos discípulos caminando, ¿cierto? Hacia Emaús y se les apareció el Señor. Y empezaron a hablar, el Señor les preguntó por qué estaban tan tristes y tú dices, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y conversaron con él. Y de repente, cuando entraron a comer y Jesús partió el pan, se dieron cuenta que era el Señor. Y comentaban después, no nos ardía el corazón cuando lo escuchábamos hablar, era el Señor. Otro texto de la Escritura dice que, no sé en qué evangelio está, me acordé ahora, pero aparece, dice que igual fue una mujer al sepulcro y Jesús le habló. Y la mujer pensó que era el hortelano o que era el jardinero. ¿Saben? Y yo pensaba esto, muchas veces escuchamos cosas de Dios, pero cuando suceden, como que no las creemos, no las aceptamos, o confundimos las cosas. El Señor le dijo María y pensó que era el jardinero, el hortelano, y de repente percibió que era Jesús. Interesante, interesante. Entonces yo quiero ver y quiero o podemos sacar enseñanzas muy profundas de lo que ocurrió aquel día. Y yo creo que la primera enseñanza, y aunque parezca obvia, es entender que Jesús está vivo.
que Jesús resucitó y está vivo. Porque eso, insisto, le da consistencia a todo lo que podamos hacer. A todo lo que podamos hacer. Al final les voy a compartir proyectos que ya hemos mencionado algo, pero quiero decirlo después que termine para que estén animados, ¿ya? Entonces la primera cosa es que Jesús está vivo y voy a citar muchos pasajes. Dice en Mateo, esto es lo que les decía yo, que Jesús ya le había dicho a sus discípulos, dice desde entonces, cuando Pedro hizo la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, desde ese entonces Jesús empezó, si ya están entendiendo esto, les voy a explicar lo que viene. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo había dicho. Se lo había dicho. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Se ha sentado a la diestra del Padre. Este sentarse es una declaración de autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces, si uno ve la secuencia, Jesucristo está sentado a la diestra, resucitó y está sentado a la diestra. Y eso es señal de autoridad. Y dice, como ahora tengo toda la autoridad, lo envío a ustedes a que hagan discípulos. ¿Ya? Es importante. Yo pensaba, les digo, yo pensaba esto, es una reflexión mía, porque pensé en esto, exaltamos tanto la humillación de Cristo que en algún sentido contemplamos todo lo que Él hizo y es una realidad que no podemos evitar porque eso nos dio sentido a nuestra vida. Pero cuando habla de resurrección, nos empezamos a involucrar nosotros. ¿Ya? Empezamos nosotros. O sea, ya no somos espectadores, sino que somos participantes, porque Él está sentado a la diestra, tiene todo poder y nos manda, nos envía a nosotros, porque toda autoridad tiene Él, nos envía a nosotros a ser discípulos. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir que en la crucifixión, en la humillación, fuimos espectadores del gran amor de Dios hacia nosotros. Pero con la resurrección tenemos que empezar a mover nuestros pies, porque hemos sido comisionados. Todo el poder de Él está derramado sobre nosotros. Nos dio su Espíritu Santo, pero con un propósito. Cuando yo lo veo así, entiendo que la resurrección activa lo que hizo Jesús en la cruz. Lo activa en nuestras vidas. Y eso es distinto. Yo puedo pasar contemplando toda mi vida el gran sacrificio que hizo en la cruz, pero si no empiezo a moverme en base a las promesas de que Él resucitó, voy a estar todo el día contemplando, llorando, pero no tomando mi rol. Ni siquiera asumiendo lo que significó que Él murió en la cruz. ¿Saben? Si nosotros entendemos la resurrección, mayor comprensión tenemos de lo que Él hizo ahí. Porque al final la resurrección es un regalo para nuestras vidas y le da sentido. Si entendemos la resurrección, más vamos a entender lo que Él padeció y por qué lo padeció. Entonces eso es clave para nuestra vida. Entonces, si declara la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios, está haciendo una declaración de autoridad y nos delega esa autoridad. Pero también en Hebreos 7:25 dice, por lo cual también, está hablando aquí del como sumo sacerdote, dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. O sea, Jesús está sentado en el trono, hay toda autoridad, pero dice que intercede por nosotros también. Eso está diciendo ahí. Él intercede por nosotros. Él es nuestra vía de comunicación con el Padre y Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Un pasaje
también yo creo que muy conocido, dice, hijitos míos, está hablando Juan, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. ¿Se dan cuenta que esto es algo dinámico? A eso quiero llevar, que tiene que ver con vida, tiene que ver con acciones. Si alguno ha pecado, bueno, tenemos abogado. Tiene que ver, no es con asumir una posición y estoy aquí y listo. El Señor me salvó, reconozco que murió por mí en la cruz y estoy al otro lado. No. La resurrección nos lleva a tomar acción en nuestra vida hacia lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Me estoy explicando, no? ¿O estoy, sí? Sí. Entonces es muy importante. Hay otras cosas que dice también que Él nos ha preparado o nos está preparando un hogar. Allá dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugares. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No toma sentido, no sé si a mí me sucede algo. Cuando uno va a la escritura y de repente pareciera que, yo siempre digo que hay pasajes como que son una lucecita que empiezan a destellar. Y pasajes que uno ha visto o ha leído durante mucho tiempo empiezan a destellar como más luz. ¿Saben? A la luz de la resurrección y de que el Señor esté sentado a la diestra, esto toma mucho valor para nuestras vidas. No es solamente un mensaje así de esperanza, no, sí, a lo mejor vaya a pasar. Él lo da por sentado, es algo seguro. Es algo que está ahí. Cuando el Señor habla, no te pega en la espaldita como para adularte, ya échale nomás. No, él declara con certeza algo que ya está declarado ahí. Y tiene peso porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿No le da sentido eso a esto? ¿No nos da confianza en seguir avanzando, seguir creyendo? Otra cosa, dice que vive en el corazón de cada uno de nosotros y que está siempre aquí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lleva mucho fruto, mucho fruto. Ayer Ricardo andaba por aquí y nos llevó uvas de su viña. Y él decía, pues, da fruto, pero es increíble. Algunos estuvieron allá, algunos estuvieron por él, y estuvieron vendimiando, sacando, y decía, es impresionante porque son como parras silvestres a ras de piso, pero empezaban a levantar las hojas y salían racimos, racimos. Así que, como dice ahí, solamente en él podemos llevar mucho fruto. Amén. Sin él, damos puro jugo nomás, ¿ya? Pero aquí dice que con él nosotros podemos dar fruto. Y ese es nuestro destino. Es nuestro destino dar fruto, fructificarnos, prosperar. Está declarando el propósito con el cual fuimos creados en un comienzo. En Génesis dice, id y fructificad, sojuzgad la tierra. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Está retomando todas las cosas. En Jesús, en su venida, todas las cosas que se habían perdido se empiezan a restaurar. Otro ejemplo, Pentecostés marca también un evento importante en nuestra vida. La Torre de Babel dividió a la gente por idioma. El Espíritu Santo unificó de tal manera que, aunque hablaban en distintas lenguas, todos se entendían. Esas cosas hace Dios. Esas cosas está restaurando Dios en medio nuestro. Entonces, la primera cosa que debemos entender, Jesucristo está vivo. ¿Ah? Y no es una declaración de aquí, es una declaración de aquí y que involucra toda mi vida. Amén. Si Él está vivo, Él tiene toda autoridad, tengo un lugar seguro.
puedo dar fruto, puedo vivir confiado, es abogado cuando yo peco. Jesús está vivo, vivo. Amén. A veces es un bonito eslogan o lo podemos tener impregnado en una polera, pero cuando logramos entender lo que significa, les aseguro, no vamos a volver a ser los mismos. No vamos a volver a ser los mismos. Segundo principio, segunda cosa que yo anoté, a lo mejor pueden haber muchas más, pero yo, como les digo, haciendo este análisis entre su pasión y la resurrección, me saltaron estas cosas a mi mente. Nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros por la eternidad, aunque lo dice en estos pasajes, pero en Efesios 1:7 me gusta mucho, da esta certeza de que estamos seguros en Cristo por la eternidad. Él pagó en la cruz la deuda de nuestros pecados. Su resurrección nos abrió la puerta para empezar a caminar. En Efesios 1:7, en NBI, en la NBI, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conformes a la riqueza de su gracia. Ahí no tuvimos nada que hacer nosotros. Su amor incondicional, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Miren lo que está diciendo. Hay un propósito establecido de antemano. Somos parte de eso. Somos parte de eso. Hoy día, como les dije, voy a leer muchos pasajes. Dice, aquí está hablando en Hebreos, y está hablando del sacerdocio. Y dice, mire, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, aquí hace esta relación, los sacerdotes vez tras vez tenían que hacer sacrificio, vez tras vez tenían que estar limpiando el pecado del pueblo, vez tras vez, y esto era así. Y aquí hace el paralelo, dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, de lo que viene, de los bienes venideros, dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Escuchen las expresiones que dice aquí. No hecho de manos, es decir, no en esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué hemos heredado? Eterna redención. Eterna redención. ¿Que pecamos? Sí, pecamos. Y vamos a seguir pecando. Pero dice, abogado tenemos. ¿Sí? ¿Saben? Cuando uno logra entender esto, se da cuenta que el pecado, aunque lo tenemos conceptualmente aquí, el pecado es una carga. El pecado te ahoga, te aflige, te nubla, te turba. Pero abogado tenemos en Cristo. Si acudimos a Cristo, viene todo esto. Viene todos estos beneficios a nuestra vida. Este es un verdadero abogado. ¿Ah? Este sí que es. Perdonando, no hay nadie. Este sí que es. No me abogado. Perdonen. Ya, eso lo vamos a borrar en la edición de la. Ya. El hecho que Él resucitó de los muertos es una prueba de que el Padre aceptó su sacrificio como el Cordero de Dios. Y como resultado, todos los que depositan con su confianza en Cristo como Salvador tienen la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo ahí. Habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. No sé cuánto, vamos a leer toda la escritura. Aquí, como resultado de todos los que depositan, nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna en Él. Juan, en 6 del 37, en realidad iba a leer el puro 37, pero quise poner todo lo demás para que entendamos el contexto. Dice, todo lo que el Padre me da, está hablando Jesús, vendrá a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera.
El que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, dice, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. ¿Saben? Si tú solamente estás mirando el sacrificio de la cruz sin tener el panorama completo de su resurrección, estas cosas como que no penetran en tu corazón. Porque aquí está todo. Si Él resucitó y Él dice que me está ahí, que nos lleva, que tiene un futuro. Él rompió todo. Yo creo que muchas veces a mí me da... Cantaba una canción, no recuerdo la letra, pero dice que Él es nuestro proveedor, tú corriges nuestro... Mal. ¿Quién lo hace? Lo hace todo. Reafirma nuestro alma, tu amor, y terminamos cantando todo, tu amor es incondicional. ¿Sabes lo que significa eso? Que yo no tengo que hacer nada. Y aún quisiera todo malo, Dios me ama igual. Sí. Pero yo tengo que ir allá. ¿Sí? Yo creo que en el grupo le compartí un día, el haber encontrado a Jesús en nuestra vida, o al haber encontrado a Jesús en mi vida, es como encontrar un pozo en medio del desierto. Pero eso no garantiza nada, a no ser que tú tires la cuerdita, metas el baldecito y tomes agua. Esto es igual. Esto es igual. Uno tiene que ir. Está todo disponible. El pozo está abierto, pero eres tú quien tiene que sacar el agüita. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces es muy importante. La primera cosa que les dije, Jesús está vivo. La segunda, que nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en la eternidad. Eso dice ahí. La eternidad es algo seguro. Me perdí, ¿dónde voy? Reforzando un poco esto, los creyentes vivirán por la eternidad. Aquí está Jesús hablando cuando fue después de la muerte de Lázaro, ¿cierto? Va y está esta conversación. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le hace la pregunta. Cuando Jesús le planteó esto, ella dijo, sí, yo sé que... no, él le dijo, ¿crees esto ahora? Y pareciera que hay como una contradicción. Yo soy y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo ahí, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Lo que está hablando aquí, nosotros sabemos, hay dos muertes. Lo que Jesús está diciendo, no morirá eternamente, está refiriéndose a la segunda muerte. Sí. Eso le está aclarando a ella. Porque la respuesta que le dio, le dijo, sí, yo sé que cuando venga el Cristo y sé que todos resucitaremos al final. Pero Jesús dice, el que vive ahora, el que cree en mí ahora, dice, no morirá eternamente. ¿Captan la diferencia? Es súper importante. Porque Lázaro resucitó, pero al final murió igual. Pero lo que Jesús estaba diciendo, no morirá eternamente. Quienes conocen a Dios nacen dos veces y mueren una vez. Los que no conocen nacen una vez y mueren dos veces. Al final eso quiso decirles ahí. No morirá eternamente. Y referente a este también, en Tesalónica, los creyentes tenían una duda. No lo voy a leer eso, el capítulo 4, un versículo que también ha sido mal interpretado, pero ahí ellos le hacen la pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar
con las personas que creyeron en ti, pero ya murieron. Y Pablo hace esta reafirmación y dice, los que murieron en Cristo despertarán primero. ¿Ah? Y después dice, y nosotros, los que aún estemos vivos, los vamos a acompañar, nos reuniremos, dice algo así ese pasaje. Ellos tenían la duda y Jesús le reafirmó, ¿no? Los que han muerto, es lo mismo aquí. No morirán eternamente, van a resucitar. Daniel capítulo 12, versículo 3, por ahí dice, hablando de los últimos tiempos, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso dice ahí. Y después sigue, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Interesante. Entonces, los creyentes viviremos por la eternidad. Otro punto. Llevo 4, son 6 nomás, así que no sé, y es cortito, ¿ya? La segunda cosa que habla también, y habla de la resurrección corporal. Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Cuánto necesitamos que nuestros cuerpos sean transformados? Tenemos esperanza, ¿ya? El primero en resucitar, dice la Escritura, en un cuerpo glorificado fue Jesús. Y después seguimos nosotros. ¿Ah? Esa resurrección nos espera a nosotros. Esa es nuestra esperanza. La próxima resurrección será para los que son de Cristo en su segunda venida. Y eso creo que lo van a notar aquí. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, primero Cristo, dice, y luego los que son de Cristo en su venida. Interesante verlo así, ¿ya? Primero fue Él, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, cuando Él vuelva, cuando Él regrese. Nuestros cuerpos actuales se deterioran. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Y no pueden entrar al cielo de esta forma. O sea, yo no me imagino vivir una eternidad con este cuerpo, ¿no? Imposible, imposible, ¿ya? Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados a un cuerpo glorioso, semejante al de Él. Y nadie dice, no importa, mi amor. Y en Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado, pero hay una certeza. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Tal como es. Esto tiene que ver mucho con lo que yo siempre les comparto en Corintios, 2 Corintios 3:18, cuando dice que ahora nosotros lo podemos mirar cara a cara y vamos siendo transformados. Tiene que ver con esto. Y cuando Él venga, vamos a ser semejantes a Él. Semejantes a Él. Si no hay resurrección, no hay regreso. ¿Ah? Si no hay, ¿me entienden la reflexión que hacía yo? Parece básica, pero claro, si no hay resurrección, si yo no exalto ni grabo a fuego en mi corazón que Él resucitó, entonces nada del otro, o no le doy tanta importancia a todo lo demás. Si yo creo con mi corazón que Él resucitó, esto tiene mucho sentido para mí ahora. Que en algún momento voy a ser igual a Él. Y este cuerpo va a ser transformado para vivir eternamente con Él. En Apocalipsis 21, capítulo 21, capítulo 22, habla de un cielo nuevo, habla de una creación nueva, de una tierra nueva. ¿Ya? Y no lo voy a leer,
pero voy a leer dos pasajes ahí. No los voy a leer, los voy a leer aquí mejor. Si no, me voy a alargar mucho. Habla de los cielos nuevos, de una tierra nueva y cielo nuevo. En Isaías 65 por ahí, 65:7, me parece que dice, habla también y dice, he aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra. Y dice, y de lo primero no habrá ya más memoria, ni vendrá al pensamiento. Algo así dice la versión Reina Valera. ¿Alguien lo tiene por ahí? Isaías 65:3. Dice, he aquí, 65:7. Dice, he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dice así o no? 17. He aquí yo crearé nuevo cielo y nueva tierra. Y de lo primero no habrá ya memoria, ni más vendrá al pensamiento. Lo que está diciendo ahí, que ya ni siquiera nos vamos a acordar. Cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, ya no va a venir ni siquiera a nuestro pensamiento. Es tan glorioso lo que viene que dice que ya la tierra vieja no vendrá ni siquiera a nuestro pensamiento, que no nos vamos a acordar de ella. Isaías está profetizando eso. Imagínense cuántos años antes de Jesucristo. Y Apocalipsis nos está hablando de su segunda venida. Y en Apocalipsis 21:27, dice, está hablando, dice, de la nueva Jerusalén, pero quiero leer lo que dice aquí. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una promesa. A muchos les asusta el Apocalipsis, a mí me encanta. Viéndolo de esta perspectiva. ¿Ah? Y en el 22:4-5 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando yo leo esto digo, Señor, ¿cuánto propósito tienes tú con nosotros en este tiempo? Si todo está disponible, si toda autoridad, como él mismo lo dijo, la tiene ahí, estoy sentado a la derecha. Y porque estoy sentado ahí, te doy toda autoridad para que seas mi testigo. Toda autoridad te entrego para que declares todas estas cosas. Y me seréis testigos. Yo les decía que la raíz de testigo en el griego es la misma que mártir. Es más bonito decir testigo, ¿verdad? Pero es la misma raíz de mártir. Toda potestad me ha sido dada. Ahora, gracias a que creemos todo esto, nosotros podemos mirar el futuro con esperanza, con confianza. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, podemos tener esperanza. Porque esto no es un manifiesto que hizo alguien y lo puso ahí, ya como, no sé, como esta visión y misión que ponen las empresas. No, esta es una declaración de la autoridad máxima en todo el universo. Y eso debemos tenerlo claro en nuestra vida. Como el Señor mora en medio de nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la autoridad y nunca vamos a atravesar los valles solos. Nunca vas a estar solo, independiente de la dificultad que estés pasando, nunca más vas a estar solo. Esa es una realidad. No es algo para darte ánimo hoy día si vienes desanimado y que te vayas inflado. Llegas a la casa y te desinflas de nuevo. Esto es una realidad que tenemos que empezar a vivirla, a proclamarla. Él está con nosotros para fortalecernos. La resurrección de Cristo ha cambiado todo para nosotros. Todo. Su resurrección cambió todo para ti. Todo. Y eso lo debes tener aquí.
La pregunta es si esta expectativa de su resurrección ha cambiado la forma en que yo vivo mi día a día. ¿Ha cambiado la forma de vivir? ¿Sabes? Si creemos esta verdad, nos apropiamos de esta verdad, debe cambiar toda nuestra manera de vivir, de proyectarnos, de soñar, de creer, de caminar. Si esto es verdad, y yo creo que es verdad, si lo creo, necesariamente tiene que transformar mi día a día. Amén. No hay otra alternativa. Juan, 1 Juan, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esa es nuestra vida hoy. Esa es nuestra vida vivir. Por eso les quise mencionar que Él perdona nuestros pecados, que tenemos un abogado, porque al final la vida que tenemos que vivir es esta vida. Esta vida. Todo aquel que tiene esperanza, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Él te amó, murió por ti, limpió tus pecados. ¿Estás viviendo de esta manera? Yo me hacía esta pregunta y se las hago a ustedes. ¿Podemos afirmar esto en nuestras vidas? Que porque creo en Él, creo que padeció, creo que su amor incondicional actuó sobre mi vida, que su resurrección reafirmó todo esto. Si eso es claro para mi vida, ¿estoy viviendo de esta forma? Si yo creo en esa esperanza, ¿estoy viviendo de esta forma? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, hace algo, se purifica a sí mismo. Queridos, estamos terminando esta festividad religiosa de la Semana Santa, pero Dios reclama más que una semana de tu vida. Él está reclamando toda tu vida. Está reclamando el día a día, como dice ahí. El que cree en esto se purifica día a día. El que tiene esta esperanza se purifica día a día. Si dice que nos tenemos que purificar día a día, es porque cada día nos condoreamos. ¿Ah? Si no fuera así, uno diría ya háganlo una vez al mes, no sé. ¿Ah? Pero está diciendo ahí, el que cree esto se purifica día a día. El que tiene esta esperanza se purifica día a día. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros en este tiempo hoy día. Amén. Que nos purifiquemos día a día. Está todo dado. Ya está hecho todo. Nos corresponde a nosotros empezar a vivir de esta manera. Amén. Amén. Nuestra vida debe reflejar a Jesús. Nuestro ADN tiene que ser el ADN de Jesús. Y cuando hablo de ADN es algo que está impregnado en ti. Yo a Ricardo le decía ayer, no sé por qué tema estábamos conversando, y yo le decía, claro, una cosa es tener el apellido paterno, otra cosa es tener el ADN del padre. Me explico, ¿verdad? Nosotros tenemos el ADN del padre. Hay que empezar a vivir y a reflejarlo. Esa es nuestra misión. Amén. Está todo dado. Amén. Oramos al Señor. Quiero orar por esto específico. Después quiero comentarles algo, una noticia de